Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones. Somos Laicos en Acción nuevamente con ustedes. Hoy tenemos dos invitados, hermano Donald, bienvenido. Amén. Y el hermano Gerardo. Gerardo, bendiciones. Amén, hermanos, bendiciones. El hermano Gerardo es de Cartago, el hermano Gerardo Solano Romero es de la iglesia Santidad a Yahweh, es de sostén propio y es de Cartago. Amén, amén. La dirección, hermano, por aquello, para que la gente, si algún momento los que están por el lado de Cartago quieren visitarlo. Estamos en Dulce Nombre de Cartago, 350 metros del restaurante La Costa en Dulce Nombre de Cartago. Okay. Ahí les esperamos a todos que puedan llegar cada sábado a las 8:45. Gloria a Dios. Amén. Y se lo recomiendo porque es un lugar muy, muy lindo. La próxima semana vamos a estar con una actividad especial, ¿verdad, hermano Gerardo? Una actividad especial. Va a ser el 23 de noviembre, viernes. Ajá. Vamos a tener una feria de salud y vamos a terminar el día 25, domingo 25. La feria va a ser algo muy bello para la comunidad y también vamos a impartir el evangelio a las personas que van a ir a esa feria. Bueno, gloria a Dios. Qué bendición, Amén. hermano, ¿verdad que sí? Así es. Amén. Y todos estamos cordialmente invitados, hermano. Claro. Amén. Bendiciones. Todos pueden asistir a la feria. Amén. Vamos a tener un tema con el hermano Gerardo y lo vamos a dejar en unos pocos minutos para que él desarrolle todo el tema. Es un tema muy, muy especial. Y quiero que le pongan mucha atención porque el tema que trae es un tema de salvación. Dice así, apostasía alfa omega, del pueblo de Israel. Ok, vamos a tener este tema, aquí lo vemos, el alfa y el omega, la historia y su cumplimiento en los adventistas. Bueno, es un tema muy, muy impresionante y lo invitamos a que comparta con nosotros este tremendo tema. Hermano Gerardo, vamos a tener una pequeña oración para que el Señor pueda instruir su boca y que todas las personas que lo van a escuchar, pues, que el Señor derrame sus bendiciones y pueda abrir su entendimiento y su conocimiento al dador de la vida. Vamos a orar, tú que nos sintonizas en cualquier parte de Costa Rica o fuera de Costa Rica, si vas en el tren, en el bus, nada más cierra tus ojitos y escúchanos. Amén. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener estos medios informativos para poder llegar a cualquier parte, incluso la parte más íntima de tu hogar. Señor, te pedimos que en este momento tomes al hermano Gerardo y le des un carbón encendido y que prepare al pueblo que tú has escogido como tu vanguardia para que dé un mensaje de amonestación al mundo. Que hoy, que quiere preparar a este pueblo en santidad, se prepare y que todo lo que vaya a decir venga con el sello celestial. Te lo pedimos no porque tengamos algún mérito, sino por los méritos del dador de la vida, Cristo Jesús. A Él la honra y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermano Gerardo, el micrófono es suyo. Adelante, Dios lo bendiga. Amén, amén. Hermanos, vamos a estudiar la apostasía alfa y la omega del pueblo de Israel. Cuando estudiemos esto, vamos a entender cuáles son las apostasías que el pueblo de Dios ha de enfrentar en los últimos tiempos. Esa es la razón por la cual debemos de conocer bien cuál fue la primera apostasía del pueblo de Israel. Cuando hablamos de una apostasía alfa, nos referimos a la primer gran apostasía que sufrió el pueblo de Israel. De hecho, la palabra alfa es la primera palabra del abecedario griego y omega, pues, la última. Así que el pueblo de Israel tuvo dos grandes apostasías. La primera la vamos a examinar y esta fue la que experimentó el pueblo a las faldas del Sinaí. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Así dice la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bien, ¿por qué el pueblo quería dioses? Dioses ajenos, dioses falsos. ¿Por qué? Porque Moisés tardaba, porque habían creído que Moisés era realmente quien los había sacado de Egipto. Hermanos y hermanas y todos aquellos que nos escuchan, el pueblo puso su fe en Moisés, y como Moisés tardaba, entonces ellos le pidieron a Aarón, que fue el encargado después de Moisés en administrar al pueblo, en dirigir al pueblo, le pidieron que le hiciera dioses. Así es, aquí vemos cómo comienza esta rebelión contra el Dios que sacó de Egipto al pueblo. Para que tengamos alguna idea, aquí el pueblo está creyendo, hermanos y hermanas, que el Dios, o más bien los dioses, reflejados en el becerro de oro, más adelante lo vamos a ver, es el Dios que los sacó a ellos de Egipto. Es decir, están fabricando un concepto erróneo de Dios y están pidiéndole a uno de sus líderes que les ayude a levantar un Dios falso, porque Moisés tardaba. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Moisés es un tipo de Cristo, es decir, es una figura, una sombra de Cristo Jesús. Moisés libertó con el poder de Dios al pueblo de Israel y lo sacó al desierto, y fue en el desierto donde Dios dio las tablas de piedra al pueblo. Esas tablas de piedra son los 10 mandamientos, reflejando la libertad que el pueblo ahora iba a tener. Pero justamente en el mismo lugar donde Dios había de dar los 10 mandamientos, fue en ese mismo lugar donde el pueblo pidió dioses ajenos, dioses extraños, un becerro de oro, y se lo pidió a Aarón, uno de los líderes del pueblo de Israel, prácticamente el dirigente del pueblo de Israel. Así como estamos viendo la primera gran apostasía del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moisés tardaba. Si venimos a la actualidad, vamos a entender algunas cosas. Muchas personas están hablando que Jesús tarda en venir, pero no están pensando que su tardanza, entre comillas, es precisamente para salvar a la raza humana. Así nos dice la palabra de Dios cuando dice que algunos tienden por tardanza la venida de Cristo, pero no es que Dios se tarda, sino es que es paciente para con todos, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. Pero mientras que Jesús viene,
el pueblo está levantando dioses ajenos, está levantando un Dios falso, y son sus propios líderes que están pidiendo, o más bien fabricando ese Dios falso para el pueblo de Israel. Así vamos a leer en Éxodo capítulo 32, ahí mismo, el versículo 2. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Vean qué interesante, hermanos. Aquí vemos al dirigente de Israel, después de Moisés, aprobando la apostasía del pueblo, y es más, colaborando con el becerro de oro, es decir, fabricar el becerro de oro. Aquí vemos claramente entonces que el pastorado, o más bien la figura que tenía Aarón como líder de dirigente, está trayendo un juicio sobre el propio pueblo. Muchos están dependiendo de sus líderes, hermanos, están dependiendo de sus pastores, y son estos mismos quienes están colaborando para crear un becerro falso, un Dios falso, dioses ajenos. Pero sigamos, vamos a ver rápidamente quién iba a ser Aarón más adelante, y eso lo encontramos en el libro de Números, capítulo 3, verso 3. Esto nos va a ayudar a entender la figura de Aarón en el pueblo de Israel. Dice el versículo 3, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Es decir, hermanos, Aarón iba a ser el sacerdote del pueblo de Israel, el sumo sacerdote del pueblo de Israel. En Números 3:6 dice, haz que se acerque la tribu de Leví, hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Nuevamente en el capítulo 3, verso 32 dice, y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Ese era Aarón, el dirigente. Ese era Aarón, el que está fabricando el becerro de oro. A petición del pueblo, sí. Claro que sí. De esa forma estamos viendo una apostasía, la primera gran apostasía del pueblo de Israel. Volvamos a Éxodo, capítulo 32, verso 3. Así dice la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajo a Aarón. Versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Note, hermanos, dice dijeron, es decir, el sacerdote Aarón, el futuro jefe, el que iba a ministrar el santuario de Israel, junto con el pueblo, dijeron que el becerro de oro era el que lo sacó de la tierra de Egipto. Es más, en el verso 5 dice, y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Es decir, ellos están celebrando que el becerro de oro le sacó de Egipto, y que ese mismo becerro es el mismo Jehová, el de las Escrituras, hermanos. En el versículo 7 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Aquí estamos viendo cómo el pueblo se corrompió, el pueblo apostató, el pueblo se rebeló contra Dios, el pueblo cayó en rebelión, se corrompió. De hecho, el versículo 7 dice, anda, le dice Dios a Moisés, desciende, porque tu pueblo, es decir, tu pueblo, parece ser que el pueblo corrupto, el pueblo en apostasía, el pueblo en rebelión, no es el pueblo de Dios. Lo notamos. Tu pueblo se ha corrompido. Bien, aquí hay muchas enseñanzas que pueden extraer de este mensaje, pero al seguir escudriñando vamos a ver el centro de este mensaje. Vamos a ir al verso 25, 32-25, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Verso 26,
Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, vean lo que dijo, quien está por Yahweh o quien está por Jehová, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aquí estamos viendo, hermanos, una división. Voy a recalcar esto, porque muchos hermanos, muchos cristianos, muchos adventistas dicen, ah, sí, el pueblo cristiano está en apostasía. El pueblo cristiano está en apostasía. La iglesia está en apostasía. Sí, hay apostasía. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses que Jesús no va a venir hasta que se manifieste el hijo de perdición, que sabemos quién es, y se dé la apostasía. Así lo dice la Escritura. El mundo cristiano tiene que entrar en una gran apostasía, está revelado en las Escrituras. Pero cuando hay apostasía, hermanos y hermanas, entonces tiene que haber división. División. Aquí Moisés dice al pueblo que está en apostasía, el pueblo que cayó en la primer gran apostasía, le dice Moisés, el hijo de Dios, un hijo de Dios, prefigurando a Jesús, un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, le dice al pueblo que estaba en corrompición, le dice, quien está por Jehová, júntese conmigo. Hermanos, los que quisieron permanecer en el estado de corrompición, en el estado de apostasía, estos perecieron. Estos perdieron la vida eterna. Estos fueron tragados por la tierra. Estos murieron. Entonces hubo una división producto de la apostasía. Hermanos, cuando vemos la apostasía alfa del pueblo de Israel, vemos que la dirigencia del pueblo de Israel, en este caso Aarón, participó de la fabricación de un dios falso, del becerro de oro. Vemos que el pueblo se corrompió y producto de eso, podemos notar que hubo una división. Una división. El pueblo fue dividido porque hubo apostasía. Hermanos adventistas, la corporación está en apostasía. Entonces debe de haber una división. Una división. Hermanos cristianos, evangélicos, las iglesias hoy día están en apostasía. Debe de haber una división. Debe de haber una división. Porque Dios no trabaja, Dios no guía a un pueblo que esté en apostasía. Dios te perdona si te arrepientes, pero la Biblia dice, los que están por el Señor, júntense conmigo. No es que se junten con una persona, es que se junten con Cristo. Y el que se junta con Cristo tiene que dejar la rebelión, la apostasía, la corrompición. Entonces vemos tres cosas. La dirigencia pecó. La dirigencia participó en la formación de un Dios falso. Producto de esta apostasía, vemos que hubo un concepto falso de Dios. Una adoración falsa desde el púlpito, por así decirlo, desde el santuario. Aunque no había sido levantado aún, pero ya el pueblo estaba teniendo un concepto errado de Dios al creer que el becerro de oro era Dios. La adoración hacia el verdadero Dios estaba siendo manchada por una falsa adoración. Y producto de esto hubo una división. Así que hermanos, vemos que en la apostasía alfa del pueblo de Israel, que es el pueblo, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que es el ejemplo del pueblo que ha de vivir en los últimos días. Es decir, cuando vemos a Israel estamos viendo a la iglesia. Sí, a la iglesia adventista del séptimo día, a la iglesia en general también, a todos los cristianos.
Es decir, hubo una apostasía alfa, una primer gran apostasía que produjo una gran división entre el pueblo, entre los que querían servir a Dios y los que no. Hubo un concepto erróneo, falso, del verdadero Dios dentro de esta apostasía alfa. Y vemos también que la dirigencia apoyó esta apostasía. Los pastores apoyaron esta apostasía. Es decir, Aarón participó de esta apostasía. Líderes, los dirigentes participaron de esta apostasía. Esta es la apostasía alfa del pueblo de Israel. Está muy claro. Ahora vamos a estudiar la apostasía omega del pueblo de Israel. La última apostasía del pueblo de Israel. Y vamos a dejar claro algunas cosas, hermanos. Hay una iglesia, que es la iglesia adventista del séptimo día. Y esta iglesia adventista del séptimo día, hay una profeta que se llama Elena de White. Y Elena de White habla de dos tipos de apostasía para el pueblo adventista. La apostasía alfa y la apostasía omega. Al ver en las escrituras la apostasía alfa del pueblo de Israel, vamos a poder entender cuál fue la apostasía alfa del pueblo adventista. Este estudio será la segunda parte cuando nos volvamos a encontrar. Por ahora estamos examinando la apostasía alfa y la apostasía omega en las escrituras. Vamos a ir a la segunda parte llamada la apostasía omega del pueblo de Israel. Vamos a ver en las escrituras cuál fue la apostasía omega del pueblo. Bien, vamos a ir a Marcos. Marcos, el capítulo 15, el versículo 31 y 32. Así dice la palabra de Dios. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Verso 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hermanos, hasta ese momento, hasta la cruz de Cristo, según la Biblia, los principales sacerdotes, que eran los líderes, eran los dirigentes, los escribas, le estaban escarneciendo a Cristo, y en el verso 32 hay una palabra clave. Dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Hermanos, eso significa que no habían creído en el Mesías, no habían creído en Jesús. La dirigencia, los líderes, los pastores no habían creído verdaderamente en el mensaje de Jesús, no habían creído en el ministerio de Jesús. Aquí vemos que no es que tenían doctrina extraña, ellos tenían, es decir, los dirigentes, los líderes de Israel tenían el santuario, tenían la ley de Dios, el sábado, es decir, tenían doctrina. Pero el Mesías, al rey de Israel, realmente, en él no habían creído. Ahora, noten lo que pasa. Vean qué interesante. En el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 8, vamos a leer hasta el 10. Dice la palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Note que se sigue dirigiendo aquí, en estos pasajes, hacia la dirigencia, hacia los líderes. Este mensaje va para ellos. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, aquí el apóstol Pedro le está diciendo a los gobernantes del pueblo, a los ancianos, a los dirigentes,
que ellos fueron los que lo crucificaron. Crucificaron a Jesucristo, crucificaron al Mesías, no creyeron en el Mesías. Hasta aquí estamos examinando la apostasía omega, la última oportunidad que tenía el pueblo para ser salvo, y dejaron ir a Cristo. Más bien lo crucificaron, no creyeron en su mensaje, y ahora el mensaje iba a ser impartido para todo aquel que en él creyera pueda alcanzar la salvación. Pero Jesús dijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque sus líderes no creyeron en él. Apostasía omega. Sigamos. En Mateo 23:13 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Otra vez le está hablando a los líderes del pueblo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces aquí estamos viendo algo interesante, hermanos. Hay personas que dicen, pero esos son los pastores, esos son los líderes, no importa. Al total es mi relación con Cristo, yo puedo seguir ahí, no pasa nada. Están equivocados. Están equivocados. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que si los líderes están siguiendo algo errado, una doctrina errada, si están negando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro hoy día, lo que está pasando a nivel corporativo con la naturaleza de Cristo. La mayoría de cristianos, inclusive la iglesia adventista como tal, hablo de los líderes exactamente, ellos creen que Jesucristo, cuando vino a la tierra, Cristo Jesús no tenía la naturaleza del hombre caído. Ellos creían que Cristo tiene una naturaleza diferente a la nuestra. Pero en la Biblia, y con los pioneros adventistas y Elena de White, ellos creían, y creemos, actualmente muchos así creemos, que cuando Jesús vino a la tierra, tuvo la naturaleza del hombre caído. Es decir, fue un ser humano como nosotros. Sí, Él es Dios, Cristo es Dios. Pero Cristo tuvo la misma naturaleza caída del hombre. Cristo Jesús fue tentado, dice la Biblia. Participó de nuestra propia carne y de nuestra propia sangre. Eso dice la Biblia. Entonces Cristo sí tuvo una naturaleza caída. La enseñanza que Cristo no tuvo una naturaleza caída es una enseñanza católica. Y esa enseñanza dice que María era inmaculada, no tenía pecado original, es decir, no tenía naturaleza caída como la nuestra. Entonces el Espíritu Santo engendra en el vientre de María y lo que sale es un ser sin naturaleza caída. Eso es lo que creen los católicos. Eso es lo que creen. Y esa doctrina católica se infiltró en el cristianismo hace muchos años y también se infiltró en la corporación adventista. Así que la corporación cree en un Cristo católico y no cree en un Cristo bíblico, en un Cristo que creían los cristianos en la época del mismo Jesús y posteriormente en la época de los pioneros de la iglesia adventista del séptimo día. Así que vemos que las decisiones de la dirigencia sí afectan a sus miembros, sí afectan, porque ni entran ellos ni dejan de entrar a los que están entrando. Es decir, no le permiten participar del reino a aquellos que han creído. Así que Dios nos está llamando hoy día a que lo sigamos a Él, que nos pongamos del lado de Él, que no sigamos a los hombres, sino al mensaje que el Señor nos ha dado. En el libro de Lucas, el capítulo 11, versículo
52. Dice, hay de vosotros intérpretes de la ley. Nuevamente le está hablando a los líderes. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Hermanos, dice que los líderes, los intérpretes de la ley, le habían quitado la llave de la ciencia. ¿A quiénes? Al pueblo. Para que ni ellos entraran, ni el pueblo tampoco. De esa forma es que ellos le impedían al pueblo conocer y aceptar a Jesucristo. Hasta aquí estamos viendo la apostasía omega, la última apostasía que el pueblo de Israel iba a experimentar, y es precisamente cuando rechazaron al verdadero Cristo bíblico, rechazaron al Mesías. Y hoy día muchos hermanos están rechazando al Mesías porque están siguiendo un Cristo católico con una naturaleza falsa, distinta a la nuestra. Ese Cristo es falso. Ahora el Señor nos está llamando a recibir el verdadero Cristo que tuvo la misma naturaleza caída del hombre y pudo vencer el pecado porque se sometió, se sujetó a su Padre Celestial. Así usted también, si se somete al Padre Celestial, si lo sigue de todo corazón y acepta a su Hijo Jesucristo, usted en Cristo Jesús es más que vencedor. Más que vencedor. Dice el conflicto de los siglos, la página 430 a la 431, dice, multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo por no ser echados de la sinagoga. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar a la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo, más bien que en Cristo. Hermanos, muchas personas en la época de Cristo tenían miedo a ser expulsados de las sinagogas. En otras palabras, tenían miedo de ser desfraternizados. Por amor a sus cargos, por amor al que dirán, por amor a tantas cosas, a los afectos de este mundo, dice la cita, no se atrevían a decir que ellos creían en Cristo. Multitudes, dice, confiaban implícitamente en sus pastores. Y esos se negaron a escuchar. Los seguidores de estos pastores se negaron a escuchar el mensaje de advertencia que Dios estaba dando, y por esa razón muchos se quedaban callados y no decían nada para no ser expulsados, desfraternizados. Apostasía omega, la última apostasía del pueblo. Los líderes habían apostatado y estaban cerrando la oportunidad de salvación al pueblo. Hermanos, si ustedes se fijan muy bien, se darán cuenta que Jesús llamó a lo necio del mundo. Jesús no llamó a los sacerdotes de Israel porque estos lo rechazaron. Cristo llamó a los pescadores simples, a hombres comunes, para predicar el evangelio del reino. Porque estos, los líderes de Israel, habían apostatado. Se habían apartado de la verdad que Dios les había dado para anunciar al mundo. Así vemos en el deseado de todas las gentes, la página 198, cuarto párrafo, dice así: el Sanedrín, recordemos que el Sanedrín era la junta, por decirlo así, del pueblo de Israel. Dice, el Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y estaba empeñado en su muerte. Por lo tanto, Jesús partió de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los líderes religiosos, de las personas instruidas en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje
y reunir a los que debían de llevar el evangelio a todas las naciones. Hermanos, vamos a ver. Dice aquí que el Sanedrín, los líderes de Israel, rechazaron al Mesías. Y dice también que Jesús, producto de ese rechazo, Jesús partió de Jerusalén. Partió de Jerusalén, partió de los sacerdotes, del templo y de los líderes religiosos. Noten, por favor, hermanos, que no es un asunto sencillo, pero es un asunto de lealtad, de fidelidad, de amor. Vemos que Jesús dijo, no más. Rechazan el mensaje, rechazan mi mensaje, entonces me voy de Jerusalén, del templo y de los líderes religiosos. Así está. Así está. Y dice aquí el texto, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y reunir a los que debían llevar el evangelio a todas las naciones. Cuando hay apostasía, hermanos, usted no se tiene que quedar ahí, usted tiene que irse. Porque si usted quiere servir a Dios, usted no le puede servir en medio de la rebelión, de la corrompición. Usted no puede servir a Dios bajo esas circunstancias, porque entonces usted no va a crecer espiritualmente. Jesús tomó esa determinación. Jesús se apartó del templo y de los líderes, producto del rechazo que estos dieron a su mensaje. Por esa razón, vemos, y así está escrito en Mensajes, página 102, dice así: el maestro siempre tendrá un pueblo elegido para servirlo. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, les quitó el reino de Dios y se lo dio a los gentiles. Dios continuará trabajando en este principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia se muestra infiel a la palabra de Dios, cualquiera que sea su posición, por alto y sagrado que sea su llamamiento, Dios ya no puede trabajar con ellos. Otros son elegidos para asumir importantes responsabilidades. Si el pueblo rechazó a Cristo, si el pueblo negó el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, entonces Dios ya no podía trabajar con ellos, ya Dios no podía seguir con ellos. Y dice aquí que Dios continuará trabajando en este principio, con cada rama de su obra. Cuando alguien no quiere trabajar, cuando alguien no quiere hacer la obra de Cristo, cuando alguien no quiere predicar el mensaje de Cristo, entonces Dios busca a otro, alguien que sí quiera ser fiel, para que dé este anuncio. Dios no lo va a detener nadie, ninguna organización, ninguna corporación, ninguna iglesia, ninguna institución va a detener el poder de Dios para alcanzar el mundo con el mensaje de verdad y justicia. Así podemos ver, hermanos queridos, que la última oportunidad que tuvo el pueblo de Israel la dejaron ir, porque sus líderes no creyeron en el mensaje de Cristo. Por esa razón, ahora los gentiles en esa época tuvieron la gran dicha y la gran oportunidad de conocer el mensaje, el evangelio eterno, que ahora los discípulos, los apóstoles de Cristo y todos aquellos que siguieran este mensaje, ahora podrían oír y podrían ser salvos por la gracia de Cristo. ¿Qué quiere decir, a resumidas cuentas, estos dos estudios en uno que hemos hecho? La apostasía alfa, la primer gran apostasía del pueblo de Israel, fue porque el pueblo quiso seguir un falso Dios y sus dirigentes apoyaron esta tesis. Y esta tesis se basaba en un concepto erróneo de Dios y de la adoración. Producto de esto, hubo una gran división en el pueblo de Israel. Más adelante iba a venir la apostasía omega para el pueblo de Israel. ¿En qué consistiría? En negar el mensaje de Jesucristo.
Los líderes negarían el mensaje de Jesucristo, negarían así al mismo Cristo. Y por esa razón, Cristo no pudo trabajar con los líderes, sino que Cristo trabajó con los humildes, los sencillos, formó un grupo y ese grupo lo utilizó Cristo para predicarle al mundo. Más adelante, este pueblo que rechazó al Mesías quedaría en oscuridad. Y de hecho, en el año 70 el templo fue destruido con todo el sistema del santuario. Así es como terminan las cosas, hermanos, para una iglesia, para una institución, para una corporación que no acepta el mensaje verdadero de Cristo. Hoy día se está predicando un Cristo que no es el Cristo bíblico. Se está predicando que la salvación es Cristo y algo más. Hoy día se está diciendo que eres salvo si perteneces a la asociación, si perteneces a la iglesia tal, si perteneces a esto, a lo otro. Entonces, si no estás con ellos, entonces eres un disidente de la fe. Eres un disidente, eres un hereje. Pero la palabra de Dios no enseña esto, más bien enseña en estos dos estudios que la salvación fue estar del lado de Cristo. Y estar del lado de Cristo es estar del lado del mensaje de Cristo. Es seguir el mensaje. Es seguir el mensaje. Porque si dependes de tus líderes, si dependes de la organización, si dependes de la corporación, del sistema, de lo que sea, y no de Cristo, estás perdido. Estás perdido. Así sucedió con la apostasía alfa, así sucedió con la apostasía omega. Y a resumidas cuentas, si lo quieres ver de esta forma, te darás cuenta que en la apostasía omega, la última apostasía para el pueblo adventista, para el mundo cristiano, es que en esta apostasía que vivirá y está viviendo la iglesia, Dios se va a valer de las personas que quieran seguir su mensaje para proclamarlo, como sucedió en los tiempos de Cristo. Los dirigentes no quisieron, pero la gente, a lo necio del mundo, escogió Dios. Estos sí quisieron, y Dios los utilizó, aunque no eran teólogos, aunque no eran doctores de la ley, pero Dios los utilizó para llevar un mensaje de salvación a los que no habían conocido el evangelio del reino. Así pues, hoy día, Dios está utilizando a los laicos. Este programa es de laicos en acción, es de personas que no son quizás pastores, teólogos o doctores, pero sí son personas que aman a Cristo, quieren predicar el evangelio, quieren ser bíblicos en su forma de pensar y de creer. Y por esa razón, usted, hermana y hermana, hermano y hermana, que nos escucha, está interiorizando este mensaje. Porque hoy Dios te está llamando para que conozcas al verdadero Dios de Israel, te apartes de la apostasía, de la corrompición, y puedas alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nuestro Dios nos está haciendo un llamado y está en usted si quiere aceptar ese llamado. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermano Gerardo, ha sido una exhortación bastante interesante, bastante hermosa. Esperamos que el pueblo de Dios comience a reaccionar porque estamos contra el reloj. Así es, hermano, estamos a tiempo apremiante y esta palabra que nuestro hermano Gerardo nos ha expuesto en esta mañana es tremenda y verdaderamente, como dicen por ahí, el que tenga oídos, oiga. Exactamente, amén. Vamos ya que está el hermano Gerardo, vamos a poner esta diapositiva explicando un poquito el ministerio de Crisis Final. Crisis Final y es ese ministerio adventista, Crisis Final. Ellos es el ministerio que hay unos hermanos y hermano Gerardo que están llevando este mensaje a través de Laicos en Acción Igual, a través de las redes sociales, a través de un canal. Tú puedes entrar ahí en YouTube y poner Crisis Final
y vas a encontrar cualquier cantidad de material, cualquier cantidad de información que te va a ayudar a tomar una decisión para Cristo Jesús, no para una dirigencia, no para una iglesia, sino para ponerte en orden para Cristo Jesús, para que puedas ir a morar a esas mansiones celestiales y tener las credenciales correctas, porque las únicas credenciales que tenemos que tener son las credenciales del cielo. Y el libro de la vida quedar registrado, que lo borran del libro de la iglesia, hermano, no importa. Lo importante es no ser borrado de los libros de la vida que están en los cielos. Exactamente. Alfa y Omega. Tema de análisis. El hermano Gerardo acaba de exponer un poquito de la temática de este gran tema, que es un tema, yo estoy como en el chat de Crisis Final, y ese chat es impresionante. Sale cada tema, sale cada conversación. Si usted quiere ser parte del tema, pues dígale al hermano Gerardo que lo incluya en el WhatsApp de este gran ministerio. Hermano Gerardo, ha sido una gran bendición. Amén. Y esperamos seguir teniéndolo los jueves. Vamos a ver si es posible tenerlo todos los jueves con un tema, ya sea su persona o la persona que usted nos indique, que podamos tener todos los temas, un tema especial para el pueblo designado para dar un mensaje de amonestación al planeta Tierra, al pueblo adventista del séptimo día. Hermano Gerardo, le agradezco y vamos a ir concluyendo con esta cita. No, dicen ustedes, nos queda más tiempo. ¡Qué bendición! Nos queda más tiempo. ¿Ok? Vamos a esta cita que me gusta mucho. El fin de todo el discurso está en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Y lo más interesante, como decía el hermano Gerardo, hay dirigentes que no están hablando con un escrito está. Hay dirigentes que no están dando la luz que le ha sido dada. No. Ahora no están predicando, no están llevando ese mensaje de profecía de los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo, en los cuales el pueblo está viviendo. Ese mensaje de profecía, como el que nos acaba de exponer nuestro hermano Gerardo, no se está presentando en ninguna de las iglesias. Son escasas. Son escasas y a cuentagotas, como dicen. Sí. No en profundidad, no en una buena exposición como lo acaba de hacer nuestro hermano Gerardo con Alfa y Omega, sino de que lo hacen superficialmente, donde no le dan una luz certera al pueblo, sino que más o menos lo dejan como en tiniebla y luz, así como tibio. A medias aguas, como dicen. Así es. A medias aguas. Hermano Gerardo, te agradezco, ha sido de gran bendición y esperemos que Dios nos permita muy pronto entrar en todos los televisores a nivel nacional con este nuevo proyecto que viene del apagón analógico. Muy probablemente, hermano, vamos a estar en todas los televisores de Costa Rica, si no en la mayoría, pues dando un mensaje de amonestación a Costa Rica que es a tiempo y afuera de tiempo. Con un escrito está, y sobre todo con todas las herramientas que el Señor nos ha dado para presentar lo correcto en el tiempo correcto, para preparar a un pueblo correcto. Amén. Y le agradezco. Dios lo siga bendiciendo, Dios lo siga instruyendo, y esta es su casa, hermano. Usted tiene las puertas abiertas de este ministerio y toda la iglesia de Cartago a la cual he visitado, y hermano, cuando uno llega a esa iglesia se siente en familia, hay hermanos, no puedo decir los nombres porque si me queda uno de camino es torta,
es torta. Pero todos los hermanos que he encontrado en Cartago han sido hermanos de verdad. Hermanos que te dan un abrazo sincero, un abrazo que te dan el cariño que ellos tienen, sincero, sin ningún reproche, sin ninguna estocada de camino, como hemos recibido muchas veces. Pero Dios tiene un pueblo fiel. Dios tiene un pueblo que sus normas es el amor, que sus normativas es los estándares del cielo, para que como hermanos podamos unirnos en un solo mensaje y mover a Costa Rica del letargo donde está, para mover a Costa Rica de la situación en que se encuentra, para prepararnos para la pronta venida del Señor Jesucristo. Gerardo, unas últimas palabras el día de hoy, porque esperamos que siga, unas pequeñas palabras para... Ah, no, ya no, ok, bueno, entonces, sin más, hermano Gerardo, Dios lo bendiga, y que la paz del Señor esté con usted, con toda la congregación en Cartago, con todos en Costa Rica, los que están escuchando, a tiempo y afuera de tiempo, y también necesitamos sus comentarios. Déjanos sus comentarios tanto en Laicos en Acción cr@gmail.com o al WhatsApp 84641111. Puede ser unos comentarios en audio, puede ser sus comentarios escritos. Laicos en Acción. Hermano, Dios los bendiga. Amén. Hasta la próxima. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.